Algunos luchadores simplemente no están destinados a ser los principales protagonistas dentro de la WWE. Mientras que a todo el mundo le gustaría ser un personaje sobresaliente dentro de la programación, la mayor parte deberá verse resignada a una posición de segunda o tercera categoría, pues la dura realidad es que en una empresa como WWE, no todos pueden tener un papel estelarista incluso si la misma empresa así lo quisiera, tomando en cuenta la rentabilidad comercial y el tiempo de vigencia promedio que cada luchador en esta categoría suele cumplir, sin mencionar que para dar un empuje tan grande es necesario una gran inversión de tiempo tanto en televisión como tras bastidores, sin mencionar el trabajo de promoción, lo cual es algo que en medida de sus estándares, resulta no solo poco rentable, sino prácticamente imposible. De hecho, entre tantos trabajadores que se han visto durante toda su estadía en la empresa estancados en la misma posición, hay un montón de superestrellas que de hecho la dirección creativa intentó impulsar a una mayor categoría con la esperanza de tener en él a un nuevo estelarista, y aunque en distintas ocasiones estos luchadores han logrado cumplir con su cometido de enaltecimiento y convertirse en grandes estrellas en la tarjeta, en otros casos sea por la razón que sea el proyecto sencillamente termina fracasando, y el día de hoy veremos algunos de estos casos. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así, damos inicio a este video. Para ser un poco justos con Vince McMahon, no se le puede culpar por intentar empujar a Lex Luger tras la salida de Hulk Hogan en 1993, siendo que Lex poseía un historial destacable tras su pasada estadía en WCW, además de que con el luchador adecuado, el hombre sabía brindar un buen espectáculo para los estándares de la época y claro, no se puede dejar de mencionar el tener uno de los físicos más resaltantes de aquel entonces, por lo que tomando todo esto en cuenta, es comprensible el ver a Luger como un luchador de primera cartelera si nos ponemos en los zapatos de Vince. Aunque inicialmente no fue firmado por WWF para ser luchador sino que en realidad fue contratado como fisicoculturista para la nefasta organización de Vince WWF, Luger sufrió algunas lesiones graves en un accidente de motocicleta y cuando estaba listo para entrar en la marca de fisicoculturismo esta ya estaba al borde de la quiebra, por lo que fue transferido a la organización capital de Vince como luchador. Luger debutó como un narcisista heel a principios de 1993, pero tras la salida de Hogan y en una desesperada búsqueda de una nueva figura patriota, para mediados del mismo año ya había sido transformado en el héroe estadounidense estándar, siendo caracterizado por su autobús con los colores de la bandera nacional en el que recorría todo el país, haciendo una especie de campaña para conseguir una oportunidad titular contra el entonces campeón de WWF Yokozuna, finalmente obteniéndola para SummerSlam pero ganando la lucha por descalificación. Meses más tarde fue el co-ganador de la Batalla Real de 1994 junto a Bret Hart, pero perdió su combate en WrestleMania contra el aún campeón Yokozuna, y a partir de ahí hay muy poco o nada que resaltar en el resto de su corta carrera en WWF, resultando evidente que Lex no consiguió representar la segunda venida de Hogan como los directivos tenían en mente. Las razones de su fracaso varían, yendo tanto por parte del público, quienes se estaban inclinando más por ver luchadores más atléticos como Shawn Michaels o Bret Hart, como por parte del mismo plantel de la empresa, pues se cuenta que tras bastidores, habían bastantes nombres que no estaban de acuerdo con el impulso de Luger, y que algunos incluso amenazaban con abandonar la compañía si este conquistaba el campeonato máximo. Luger acabó saliendo de WWF en 1995 para irse una vez más a WCW, donde su carrera tuvo la fortuna de contar con más suerte que en la empresa McMahon. Solo debemos echar un breve vistazo a Bobby Lashley para saber por qué Vince McMahon era un fan suyo, pues este tenía uno de los mejores físicos en WWE al momento de su debut en 2005 y, si la historia nos ha enseñado algo, es que a Vince le gustan los cuerpos esculpidos. Por supuesto Lashley era mucho más que solo eso, pues el hombre también era un luchador amateur tan especializado que incluso casi va a las Olimpiadas de 2003, viéndose imposibilitado debido a una lesión de rodilla que sufrió durante su entrenamiento.
Tras esto, Lashley optó por dedicarse a la lucha libre espectáculo y muy pronto llegó a WWE, donde tras destacadas presentaciones en SmackDown fue transferido a ECW a finales del 2006, convirtiéndose rápidamente en una de las principales figuras de la marca y ganando el campeonato de esta en una lucha de cámara de eliminación celebrada en el evento December to Dismember. Sin embargo, a partir de esta victoria el luchador tuvo que cargar con gran cantidad de abucheos provenientes de aficionados que esperaban ver a CM Punk o a Rob Van Dam como ganadores, aunque no tendría tiempo para distraerse en estos, pues al poco tiempo sería elegido para encabezar una de las principales luchas de WrestleMania 23 como representante de Donald Trump, para enfrentarse contra Umaga, quien hacía de representante de Vince McMahon durante una disputa entre estos dos multimillonarios en la que pusieron su cabellera en juego, y que también contó con la participación de Stone Cold y Shane McMahon. Junto con lo demás, este encuentro representó ser una prueba para Bobby la cual consiguió superar, siendo que el encuentro resultó ser uno de los más llamativos del evento. Como recompensa la directiva de WWE le brindó una lucha mano a mano en American Bash por el campeonato máximo de la empresa contra el entonces campeón John Cena, aunque no saldría victorioso, y siendo esta su última aparición en un pague por ver de la empresa, pues sería liberado de su contrato al poco tiempo mientras se recuperaba de una cirugía para reparar una lesión. Aparentemente la empresa buscó en Lashley un homogéneo a John Cena, sin embargo al final esto no ocurriría por cuestiones que podrían ir desde su falta de carisma, hasta incluso las duras políticas de bastidores, siendo que el mismo luchador ha declarado sobre el racismo existente en algunos miembros del personal ejecutivo. Desde entonces el hombre se ha visto fuertemente involucrado tanto en las artes marciales mixtas, donde posee un récord de 14 victorias y 2 derrotas, como en su carrera como luchador principalmente en TNA, donde recientemente incluso consiguió ser el campeón mundial de la empresa, campeón de la División X y rey de la montaña de forma simultánea. Ken Anderson no fue visto como alguien especial cuando llegó al territorio de desarrollo de WWE en febrero del 2005. Jim Cornette era el menos interesado con el futuro Mr. Kennedy, y debido a esto se negó a presentarlo como un personaje con importancia. Pero cuando Cornette fue despedido de su puesto tras abofetear a Santino Marella y Paul Heyman se hizo cargo, la suerte de Anderson cambió completamente, pues el expresidente ejecutivo de la ECW de inmediato mostró su interés en él y le trabajó en fin de darle un impulso suficientemente grande para que destacara cuando su momento de debutar en televisión llegara. Se podría decir que cumplió con su cometido, pues tras su debut a finales del 2005 Kennedy entró en paso firme arrasando con la competencia, aunque para su mala suerte también se desgarró un músculo en el proceso durante una gira por el extranjero, requiriendo 6 meses de baja. Tras su regreso en 2006, quedó claro que la directiva aún tenía el buen visto en él al meterlo en feudos de considerable importancia contra Batista y el Undertaker, además de su reinado como campeón estadounidense y su victoria en la lucha de dinero en el banco en WrestleMania 23. La verdad es que en su momento resultó incluso lógico la razón de este empuje, pues además de haber cumplido muy bien en su labor al enfrentar leyendas como el Hombre Muerto, su constancia y carisma en el micrófono eran reconocidos como uno de los más destacados. Por desgracia para él una vez más la suerte no estaría de su lado, pues sufrió una lesión que llevó a los directivos a la decisión de quitarle el maletín y dárselo en cambio a Edge, y aunque más tarde se descubriría que la lesión no era tan grave como en un principio aparentaba, requiriendo solo 2 meses de recuperación en vez de los 6 a 7 que se esperaban, ya era demasiado tarde para devolverle su premio. Su racha de mala suerte no acabaría aquí, pues según se cuenta se le planeaba introducir en la storyline de la supuesta muerte de Vince McMahon como hijo ilegítimo de este, lo que lo llevaría tanto a coronarse campeón mundial, como a una disputa tanto por el título como por el control de la empresa contra Triple H camino a WrestleMania 24, pero como todos sabemos el ángulo fue cancelado de forma permanente tras la repentina tragedia Benoit, y aunque se vio en disputas algo destacables contra figuras como Jeff Hardy y Shawn Michaels, resultó notable que la dirección creativa estaba perdiendo los ánimos con el luchador.
Su violación de la política de bienestar, que lo llevó a una suspensión y una nueva lesión en el hombro que requirió rehabilitación intensiva, no lo ayudarían, y finalmente Kennedy fue liberado el 29 de mayo de 2009, solo 4 días después de su regreso a los cuadriláteros tras problemas con Randy Orton por una movida mal ejecutada. Desde entonces Kennedy ha tenido tanto buenos como malos momentos durante su carrera, destacando su trayectoria en TNA, donde logró ser campeón máximo en 2 ocasiones, aunque fue despedido en marzo de este año tras negarse a una prueba antidopaje. Al igual que Bobby Lashley, Jack Swagger es otro diestro en la lucha libre amateur que optó por dedicarse al wrestling como espectáculo y que aparentemente cumplía con los requisitos necesarios para ser una figura estelarista, aunque todos conocemos cómo acabó la historia en realidad. Swagger comenzó su carrera en WWE con un rápido crecimiento en ECW entre 2008 y 2009, destacando su buena serie de enfrentamientos titulares contra Christian, incluso logrando conquistar el campeonato en una ocasión. En junio de 2009 fue transferido a Raw, donde se destacó principalmente por sus numerosas luchas por el campeonato estadounidense contra el entonces campeón Kofi Kingston, antes de ser introducido en la lucha de dinero en el banco en WrestleMania 26, de la cual salió como ganador, sacando además provecho del maletín solo 2 días después, al canjearlo de forma exitosa contra el entonces campeón mundial pesado Chris Jericho. Los aficionados quedaron sorprendidos con este hecho, tanto por dar aquel giro al feudo que hasta entonces habían llevado Jericho y Edge, así como porque si bien el haber ganado el maletín le presagiaba este empuje, pocos podrían haber predicho que sucedería tan pronto. Lo que muchos sí pudieron predecir fue que este no daría muy buenos resultados y que más temprano que tarde la empresa perdería este tipo de interés en el luchador. Swagger se aferraría al oro durante un par de meses, reteniendo contra Randy Orton y Big Show, hasta finalmente perderlo contra Rey Mysterio y no conseguir recuperar el cinturón en su revancha. En 2013 su popularidad volvería a elevarse enormemente con su papel junto a Zeb Colter, y con esto la compañía intentó brindarle una nueva oportunidad de impulso al enfeudarlo contra el entonces campeón mundial pesado Alberto del Río camino a WrestleMania 29, donde se rumorea que el todo americano estaba previsto para llevarse la victoria en un inicio, aunque los planes serían cancelados como castigo después de que este fuera detenido por posesión de marihuana. Actualmente el hombre es uno de los luchadores menos utilizados en televisión, sirviendo más bien como relleno, por lo que resulta acertado el decir que no es ni la sombra de lo que alguna vez parecía poder ser. Algo que quedará irremediablemente dentro de los libros de historia de WWE para siempre, es que el Miz no solo encabezó como campeón máximo el evento estelar de WrestleMania 27, sino que también, y por si fuera poco, salió como el vencedor frente a John Cena. Es alucinante pensar que el Miz, un luchador que había sido despreciado tanto por los aficionados como por incluso sus compañeros de trabajo a mediados de la década de los 2000, había logrado llegar a tal punto en cuestión de meses, estelarizando el mayor evento de la empresa y venciendo al chico número 1 en la nómina, pero la cuestión es que a pesar de su infamia por razones diversas, el hecho fue totalmente real. Este relativo éxito se le puede atribuir tanto al trabajo duro del luchador, como a la suerte de aparentemente estar en el lugar correcto en el momento correcto. Desde su primera aparición en la compañía como un participante de Togenok, ir creciendo como superestrella al hacer equipo con John Morrison hasta sus logros individuales como campeón estadounidense, el hombre se había mantenido en una estable posición como midcard, y en sí la mayor parte del público no le veía como mucho más que esto. Sin embargo, para mediados del 2010, el Miz había conseguido una gran mejora en su personaje, lo cual aparentemente le dio el visto bueno por parte de la directiva, que procedieron a entregarle uno de los maletines de dinero en el banco en 2010, presagiándolo ante todo el mundo como un futuro campeón de WWE. Así fue, y en el episodio de Raw del 22 de noviembre Miz estaría canjeando exitosamente su maletín frente a Randy Orton, lo que en los meses posteriores lo llevó a retenciones exitosas frente a Jerry Lawler, John Morrison, John Cena, y el mismo Orton.
A pesar de lo importante que podrían sonar estas victorias al decirse solo con palabras, la verdad es que resultaba evidente que algo no estaba saliendo bien con el impulso y reinado del Miz, y cuando perdió el campeonato en Extreme Rules del 2011 todas las incomodidades se hicieron un hecho, pues el luchador sufrió un bajón estrepitoso en el cartel al punto de que no parecía que tan solo unos meses antes este se había convertido en una de las figuras más llamativas. Según se dice, la razón de su degradación está en que a pesar del esfuerzo creativo para hacer del luchador alguien de primera cartelera, este no parecía dar la convicción suficiente frente al público. Sin embargo, e intentando ser justo, creo que el luchador no es precisamente el culpable de su fracaso como campeón, siendo que la dirección creativa de hecho se encargó en tirar a la basura este supuesto intento de empuje con acciones como hacer que en vez de participar en la cámara de eliminación para ganar credibilidad al salir como ganador, se enfrentara a un hombre de más de 60 años, así como lo más perjudicial que fue dejarlo tanto a él como a su campeonato en un plano secundario en su feudo camino a WrestleMania 27, siendo que en teoría ese debía ser el principal foco, para en cambio dar más importancia a los líos entre John Cena y La Roca, lo cual sirve como verdadero culpable de que la lucha estelar de aquel evento sea considerada como una de las más infames de todos los tiempos. Desde entonces el luchador se ha hecho con empujes de menor medida, logrando conquistar títulos de menor categoría como el de parejas y el Intercontinental, y las posibilidades de que volvamos a ver un impulso estelar para este como en 2010 hasta ahora tienden a ser casi nulas. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba y suscribirte en caso de no haberlo hecho aún. También puedes seguirme por mi página de Facebook, cuyo link estará en la descripción. Les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto.